titula La puerta del reino se abre a los gentiles. Quisiera comenzar preguntándole algo, y es, si alguna vez usted se ha preguntado por qué 2000 años después de la muerte de Jesús, que fue un carpintero judío que vivió en una pequeña nación que era dominada por otra nación más grande que era el Imperio Romano, hoy, al otro lado del mundo, miles de millones de personas afirmemos ser sus seguidores? ¿Por qué sucede esto? Mis hermanos y los que me escuchan, hoy veremos por qué esto pasa. Seremos expuestos al mensaje que cambió el curso de la historia y que sigue proclamándose hoy, y es que Jesús es el Señor de todos y todo el que cree recibe perdón de pecados. Ahora, el pasaje que estudiaremos nos mostrará un momento especial en la historia de la iglesia, y es cuando el Señor abre la puerta del reino a los gentiles. Para los que no están familiarizados con el término, gentil era todo aquel que no era judío, es decir, todo aquel que procedía, ya sea que era griego, romano o de otra nación diferente a la nación judía. Y vemos, al ver el encuentro entre Pedro y Cornelio, veremos cómo el evangelio entonces rompe toda barrera que intente separar a los hombres y cómo Dios está cumpliendo su propósito eterno, que es reunir a un solo pueblo formado por judíos y por gentiles bajo el señorío de Cristo. Ahora, recordemos un poco, Pedro ha estado proclamando el evangelio en las zonas de Lida y Jope. En Lida ha sanado a alguien que era cojo, recordamos, y luego Eneas lo ha sanado después de ser cojo como por 8 años, y luego va y visita a unos hermanos en una zona que se llama Jope, donde había muerto una mujer prominente de ellos, prominente por sus buenas obras, llamada Tabita o Dorcas. Pedro va, predica el evangelio y resucita a esta mujer, y se nos narra o termina esa sección diciéndonos que Pedro entonces decidió hospedarse en la casa de un tal Simón, que era un hombre que trabajaba con pieles, ¿no? Y esto es realmente asombroso, cómo Dios está hablando y cómo Dios está abriendo esta puerta para que entre personas de toda nación. Ahora, todo el capítulo 10 se trata acerca de esto. Dios abriendo la puerta de su reino para que los gentiles puedan entrar. Y esta es una gran sección. Todo el capítulo 10 hasta el capítulo 11, versículo 18, más o menos. Esta es una gran sección. Y lo que sucede o lo que vemos que pasa es una historia que puede dividirse o puede entenderse a través de 4 grandes escenas. La primera es los versos 20 al 23, nos muestra 2 visiones, 2 personas que están teniendo una visión de ciertas cosas, y que ambas visiones están conectadas, 2 personas diferentes, Pedro y Cornelio. La segunda parte, versos 24 al 23, nosotros vemos cómo se presenta una reunión especial en casa de uno de estos personajes, de Cornelio. La tercera escena nos muestra cómo el Espíritu Santo desciende sobre estos hombres que han venido a confesar el evangelio, cómo son bautizados. Y la cuarta escena es algo que parece extraño, y es ¿por qué alguien se molestaría porque los gentiles han creído en el Señor? Pero eso sucede. Y vemos al apóstol Pedro entonces dando razón y explicando qué es lo que sucede en todo el capítulo 10. Ahora nosotros vamos a dividir esto y vamos a ver hoy las 2 primeras escenas que en conjunto nos muestran que Dios, escúchame bien, Dios no hace acepción de personas. Y que su plan se está cumpliendo, es que su iglesia no solamente esté constituida por judíos, sino también por gentiles. Hasta ese momento, en las predicaciones de Pedro, lo que vemos es que llegan nuevos cristianos de un trasfondo judío. Aún los samaritanos tenían un trasfondo judío, pero ahora vemos que el evangelio se abre a personas diferentes. Y el mensaje que se le da a los gentiles, como vamos a ver, es el mensaje que también han escuchado los judíos, y es el mensaje que todos nosotros necesitamos escuchar y necesitamos creer. Y ese mensaje es que Jesús es Señor, juez y Salvador de todos los hombres. Ese es el mensaje que nosotros proclamamos. Escúcheme bien, Jesús es Señor, es juez,
pero también es Salvador de todos los hombres. Así que, como les dije, vamos a abordar las dos primeras escenas. La primera va del verso 1 al 23 y nos habla de que el evangelio es para todo tipo de hombres, porque no hay excepción de personas. Vamos a leer entonces los versos 1 al 23. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba continuamente. Como a la hora novena, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Envía ahora algunos hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Él se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Después de que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Después de explicarles todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, acá vemos la segunda visión, ¿no? Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por 4 puntas. Había en este lienzo, imagine usted una especie de gran, digamos, tapete. Había en este lienzo toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaría la visión que había visto, en ese momento los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, se aparecieron a la puerta. Y llamando preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo: yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Ellos dijeron: a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que hiciera venir a usted a su casa para oír sus palabras. Entonces Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y se fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaban. Ahora, esta gran escena también nos muestra dentro 2 pequeñas escenas, es decir, 2 visiones que confluyen y nos muestran cuál es el propósito de lo que Dios quiere mostrarle tanto a Cornelio como a Pedro. Ahora, los versos 1 al 8 nos muestran primero la visión de Cornelio. Y es interesante cómo se nos describe a Cornelio y cómo se nos describe lo que él ve. Ahora, ¿quién era Cornelio? Cornelio era un gentil, es decir, no era un judío. Él era romano y era un centurión. Es decir, era un hombre que, para ponerlo hoy en términos militares modernos, un hombre que tenía a su cargo más o menos 100 personas, de una compañía llamada la italiana. Cornelio entonces era un hombre, se nos dice que era un hombre piadoso y un hombre temeroso de Dios. Ahora, tal vez para nosotros esa expresión temeroso de Dios, bueno, tiene cierto significado, alguien que quiere buscar del Señor, pero para ellos el significado y para lo que estaba pasando era mucho más profundo. Los romanos o los gentiles, que eran descritos como temerosos de Dios, eran hombres, pues de habla griega generalmente, que estaban buscando adorar al Dios de los judíos. Entonces ellos presentaban oraciones al Dios de los judíos, presentaban limosnas o presentaban, en este caso, limosnas para ayudar a los pobres judíos, pero también presentaban ofrendas delante de Dios. Ahora, no eran gentiles convertidos al judaísmo. Es decir, no estamos hablando de un prosélito. El prosélito es el hombre que no es judío, pero se convierte a la religión de los judíos y por esa razón no solo presenta oraciones y ofrendas, sino que también se circuncida.
Pero los temerosos de Dios eran hombres que creían que Jehová, el Dios de los judíos, era el Dios verdadero, presentaban ofrendas, pero ellos decían, no nos hacemos judíos, no se hacen judíos como tal. Ahora, era un hombre también que estaba buscando del Señor, él y toda su casa. Es decir, podemos ver que era lo que ellos llamaban un buen pater familias. Era un hombre que estaba encaminando a toda su familia a buscar al Señor. Ahora, ¿qué visión tiene Cornelio? Es una visión que no es tan compleja. Él, no es compleja, pero es asombrosa. Él cae atemorizado. Lo que pasa es que él ve a un ángel frente a él que lo llama. En otro pasaje dice que era un hombre con vestiduras resplandecientes y lo llama por su nombre, le dice Cornelio, ¿no? Ante esto él se asombra y le dice, ¿qué quiere, Señor? El ángel enviado por el Señor le da primero le dice, mira, tus oraciones y tus ofrendas han sido elevadas delante de Dios como un memorial. Y por eso el Señor me ha enviado y me ha dado instrucciones. Ahora es interesante porque si él no era prosélito, él no podía entrar al templo y ofrecer oraciones, realmente de manera formal. Lo máximo que podía hacer era ir a la sinagoga y escuchar la lectura de la ley. Pero ahí está un ángel que dice, mira, el Señor te ha estado escuchando. Y el Señor me ha enviado a ti para que tú envíes a buscar a un hombre. Fíjese todos los detalles que le da el Señor. Tienes que buscar a alguien que se llama Simón, pero que también le dicen Pedro, que está en Jope, en la casa de un curtidor que se llama Simón. Por si acaso vive al lado del mar, ¿no? O sea, le da todas las indicaciones para que él vaya y le dice, mira, es necesario que vayas por él porque tienes que escuchar sus palabras, ¿no? Pero por otro lado, cuando él entonces envía a 2 de sus criados y envía a un soldado, recordemos, era un capitán del ejército romano. Es lo equivalente tal vez a un capitán de los Marines de Estados Unidos. O sea, un hombre capitán del ejército más poderoso que existía en ese momento en la tierra. Un hombre con una posición elevada, social, económicamente y de todo sentido. Él envía entonces a estos hombres para que busquen a Pedro, pero cuando están llegando, Pedro entonces también tiene una visión. Se dice que Pedro tenía hambre, sube y tiene un éxtasis y tiene esta visión y ve al cielo abierto y baja un lienzo con animales que son considerados para ellos inmundos, cuadrúpedos y algunas aves y reptiles. Y en esta visión se le dice a Pedro, mata y come. Pero Pedro dice, de ninguna manera, porque yo soy judío y guardo las leyes de la dieta judía. Ahora, el Señor había dado unas leyes en el Antiguo Testamento para que los judíos se diferenciaran del resto de naciones paganas, porque muchos de los alimentos o muchos de los animales que los paganos comían estaban relacionados al culto idolátrico. Entonces el Señor los guarda por ese lado, pero también por algunos temas de dieta, incluso de salud. Pero entonces esto es lo que tiene Pedro en su mente y él dice, en ninguna manera yo voy a comer esto, ¿no? La visión viene 3 veces y 3 veces baja el lienzo y finalmente el Señor le dice, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Ahora, ¿cuál es el significado de las visiones? ¿Cuál es el significado de estas 2 cosas que nosotros vemos? Ahora, Pedro está ahí, Pedro está asombrado, ha visto esta visión y dice, ¿qué significará esto? ¿Qué me quiere decir el Señor? Y entonces, cuando él está ahí pensando qué quiere decir el Señor, llegan los 3 enviados por Cornelio. Él había visto esto 3 veces, ahora el Espíritu le dice, mira, baja, porque estos hombres han sido enviados, no por Cornelio, yo los he enviado, ¿no? Entonces la visión y lo que Pedro está entendiendo ahí es que la visión no es principalmente sobre el cambio en las leyes de la dieta para los judíos, porque algunos toman esto simplemente como argumento para poder comer ciertos alimentos, ¿no? Pero no se trata principalmente de eso. Realmente la visión es acerca de personas que para los judíos eran vistos como estos animales, es decir, impuros, inmundos, indignos. Hombres que tenían o que Dios había decidido ahora limpiar y purificarlos a través de la fe en Jesús. Y yo no sé usted, pero esto para mí son buenas noticias. Porque al principio, al inicio de nuestra fe, todos los cristianos venían del judaísmo. Y si eso se hubiera mantenido de esa manera, ni usted ni yo estaríamos sentados hoy acá. Estas son buenas noticias, porque el Dios
que es puro y santo, ante el cual nosotros seríamos vistos realmente como inmundos, ha decidido limpiarnos por medio del sacrificio de Jesús. Y más allá de limpiarnos, Él no solo lo limpia, nos trae para ser parte de su familia. Si nosotros hoy somos considerados como pueblo de Dios, es porque Él nos ha limpiado. Y esto sin ninguna condición, sin importar nuestro pasado. Dios no nos limpia o nos cambia nuestra condición de impuros con digamos, cierta estratificación, ¿no? Él no dice, mira, si tú pecaste de esta manera, sí te puedo limpiar. Pero si hiciste esto o lo otro, no, hasta allá no, ¿no? Dios dice, no, Él ha decidido limpiarlos a todos. Ahora, el mismo espíritu que habló en la visión a Pedro, ahora le dice que él debe irse con esos gentiles, ¿no? Ahora, imagínese a Pedro. Su maestro ha sido crucificado por el imperio romano a causa de las acusaciones de los judíos. Y ahora se le está pidiendo que entre en la casa, o sea, que se vaya, primero que se vaya en un viaje como de 3 días, con 3 personas que no conoce, dentro de las cuales está un soldado del ejército romano. ¿Qué podría pasar con este hombre? Imagínese cualquier cosa. Pero Pedro sabe que el que está enviando a esos hombres y el que tiene una misión con que él vaya a esta casa no es nadie más sino Dios mismo. Ahora, Dios está enviando a Pedro para que predique el mensaje por el cual los gentiles pueden ser limpiados. Ahora, Pedro no solo decide ir con ellos, sino que va un paso más allá. Les dice, ¿saben qué? Quédense un día y mañana vamos a salir temprano. Pedro está pasando algo en la vida de Pedro. Pedro está cambiando en la manera como está viendo a los gentiles. En un sentido, lo que sucede en esta historia, mis hermanos, no solo es que Dios está transformando a los gentiles, va a transformar a los gentiles, sino que Dios en cierta forma está transformando también a Pedro. Aunque él es cristiano, su mente todavía está atada y amarrada a las tradiciones judías. Por eso Pedro todavía está influenciado y hasta ese momento veía a los gentiles como personas inmundas. Pero ahora Dios está cambiando la mente y el corazón del apóstol para que entonces la puerta del reino de los cielos se abra para formar un pueblo de judíos y gentiles. En un sentido, John Stott decía, lo que vemos en este pasaje son 2 conversiones. La de Cornelio y los gentiles y la de Pedro, quien ahora pasa de pensar que la visión era para los judíos, la salvación, y se convierte a creer que Dios quiso alcanzar también a los gentiles. Pero hay algo más que esta historia nos cuenta, mis hermanos. Hay algo más que hay en este aspecto de que Pedro tenga que ir a predicarle a Cornelio. Y es que hay personas que parece que están cerca al reino de Dios. Hay personas que pueden decir, yo oro. Bueno, yo no soy parte de una iglesia, pero yo oro, yo entiendo que hay algo en el Dios de los cristianos que es bueno. Pero yo no necesito a ese Dios, porque incluso moralmente yo soy como correcto, ¿no? Lo que nos muestra la vida de Cornelio es que sin importar qué tan cerca parece que alguien está al reino de Dios, todos necesitan escuchar y abrazar el evangelio de Cristo. No es suficiente, escúcheme bien, usted que está acá hoy, y tal vez hoy está por primera vez, tal vez solamente vino a acompañar a alguien, tal vez la próxima vez que venga será en un mes o en 2, que está pensando, oh, tal vez esto no es para mí. La única manera en que alguien pueda ser limpiado es a través de Jesús. Y sin importar lo bueno que usted cree que es, todos necesitan escuchar esto, pero principalmente todos necesitan creer esto. No es suficiente con ser temeroso de Dios. No es suficiente con decir, pero es que yo no robo a nadie, pastor, yo soy amable. Es más, que ellas me dieron un mal, unos vueltos y los devolví. No es suficiente con la moral que usted cree ostentar. Es más, si alguien acá está hoy sentado y no es cristiano, le puedo asegurar con toda certeza que usted no es mejor que Cornelio. Y aún así Cornelio necesitó escuchar el evangelio. Ahora, los que no son creyentes entonces deben saber que necesitan acercarse a Jesús. Ahora, en un sentido también vemos las hermosas providencias de Dios cuando Él quiere salvar a alguien. Su poder obró armoniosamente tanto en Pedro como en Cornelio
para que entonces los gentiles puedan ser traídos a conocer al Señor. Yo no sé ustedes, pero cuando yo escucho esto, yo recuerdo en la forma y las cosas que sucedieron alrededor de mi conversión. Cosas que parecían imposibles, como alguien va a llegar a hablarle a un joven universitario y tantas cosas que pudieron haber pasado en su vida, para que hoy usted está acá afirmando que usted ama al Señor. Y eso es, escúcheme bien, porque Dios no hace acepción de personas. La razón de esto es que el Evangelio es el único mensaje que puede salvar a los gentiles. Por eso Pedro ahora se ha encaminado a la casa de Cornelio, y esto me lleva a mi segundo punto, y es que el Evangelio es el único mensaje que puede salvar a los gentiles. Ahora, nuevamente, esta escena también tiene varias escenas pequeñas adentro. Y la primera está en los versos 24 al 33, es lo que voy a leer. Y es lo que he llamado Cornelio y la reunión perfecta para predicar. Escúcheme bien, verso 24. Al otro día entró en Cesarea Cornelio. Al otro día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies le adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy hombre. Conversando con él entró y halló mucha gente reunida. Entonces Pedro les dijo: ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por esto, cuando mandaron a buscarme, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me han llamado? Cornelio respondió: hace 4 días en esta misma hora estaba llorando en mi casa a la hora 9 y un hombre con vestidura resplandeciente se puso delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía a unos hombres a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro, el que está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Por tanto, al instante envié a buscarte y has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. ¿Qué hace Cornelio? Cornelio sabe que algo va a pasar. Y Cornelio sabe que lo que va a pasar cuando llegue Pedro puede cambiar radicalmente la vida de los hombres. Y cambiarla de buena forma. Por eso Cornelio lo que hace es llamar a toda su familia. Les dice: vengan. Y no solo llama a sus familiares, llama a sus amigos cercanos. Les dice: vengan, vengan. Ahora, si para Pedro era riesgoso irse con estos hombres y ir a la casa de Cornelio, no era diferente para Cornelio. Recordemos, Cornelio era un centurión del ejército romano, para los cuales estaba prohibido también relacionarse con judíos, porque los judíos eran la nación subyugada por ellos. Y era aún peor reunirse con judíos que están diciendo que hay un Señor que no es el César. Es decir, si Cornelio trae a Pedro, está arriesgando todo: su posición, su trabajo y todo lo que tiene por escuchar lo que este hombre tiene que decir. Ahora, ¿qué hay de nosotros? Es posible, no voy a pedirle que levante la mano, pero es posible que algunas veces no compartamos el Evangelio por temor a los hombres o por perder nuestro estatus. Es que todos en el trabajo me respetan y como yo soy el jefe, si yo digo que soy cristiano van a creer que soy débil y entonces me la van a montar. Yo mejor no hablo de Jesús. Soy amable, no trato a nadie mal, no insulto a nadie, pero no voy a decir que soy cristiano. Ahora, ¿ha estado usted en esta situación? En una situación donde usted diga: tal vez no me conviene tanto decir que soy cristiano, ¿no? Ahora, lo que sucede es que ambas personas, tanto Pedro como Cornelio, están arriesgando mucho o tal vez están arriesgando todo, pero los dos lo están arriesgando porque quieren obedecer al Señor que les envió esa visión. Es decir, quieren obedecer a Dios. Ahora, eso es un encuentro particular. Imagínense a Cornelio saliendo, tal vez, no sé si tenía su uniforme de centurión en ese momento, pero saliendo de su casa, viene un judío pescador,
Y Cornelio, sabiendo que algo iba a pasar y con algo de ignorancia, se postra ante Pedro. ¿Y Pedro qué hace? Levántate, yo también soy un hombre. Levántate. Sabemos humildad de lado y lado. Ahora, la nueva convicción de Pedro se nos muestra en el 27 y el 28. Pedro nos dice, ustedes saben que no es lícito para mí entrar acá. Ustedes saben que no es lícito. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Bueno, por un lado, Pedro les acaba de decir que hace unos días ellos a sus ojos eran inmundos. Pero él dice, ahora ya no pienso así. Dios ha cambiado mi pensamiento. Ahora, Pedro deja ver cuál es ahora su convicción. Él ya no ve a estos hombres de esa manera. Pero también Pedro ha sido llamado porque Dios quiere hablarle a los gentiles. Ahora, me parece asombroso y maravilloso. Piensen un momento en la respuesta de Cornelio. Cuando Pedro le dice, ¿por qué me han traído acá? ¿Por qué me han traído? Cornelio dice, por tanto, al instante envía a buscarte. Después de contarle otra vez la visión, le dice, envía a buscarte y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios. Delante de Dios para oír lo que el Señor te ha mandado. Dos convicciones de Cornelio y de todos los que están ahí. Primero, ellos saben que están delante de la presencia de Dios. Ellos saben que el que mandó a llamar a Pedro fue Dios. Y lo mandó a llamar porque él iba a estar ahí en medio de esa reunión. Y lo otro que estos hombres saben es que las palabras que Pedro hablará no son de Pedro. Ellos tienen la seguridad de que las palabras que Pedro va a hablar son las palabras de Dios. Esto es lo que cualquier predicador llamaría, esta es la reunión perfecta para predicar. Dice, mire, venga a predicar a mi casa. Voy a reunir un gran grupo de gente. Todos estamos convencidos de que Dios va a estar acá. Y todos estamos convencidos de que lo que tú nos vas a hablar es la palabra de Dios. A mí nunca me han hecho una llamada así. Algunas parecidas. Ahora, el asunto, mis hermanos, es que nosotros no deberíamos ver de una manera diferente nuestras reuniones dominicales donde se predica la palabra del Señor. No deberíamos verlas como algo menos que esto. Ahora, debemos venir a reunirnos acá con la convicción de que estaremos delante de la presencia de Dios y que Dios nos quiere hablar. ¿Qué piensa usted el sábado en la noche? ¿Qué piensa usted el sábado en la noche acerca de la reunión del otro día? ¿Cree usted que Dios le va a hablar? ¿Cree usted que es importante venir y adorar porque Dios va a estar ahí? ¿Porque la presencia de Dios va a estar en ese lugar? ¿Y porque Dios le va a hablar a usted? Sí, pastor, yo creo eso, pero por si acaso es el único día que tengo y por eso puedo ver la serie hasta la 1 de la mañana. Ok, tal vez usted no está tan convencido de lo que va a pasar el domingo. El predicador entonces, mis hermanos, pasa a un segundo plano. Pasamos a un segundo plano. Las palabras que le han sido dadas son las palabras de Dios, porque es la palabra de Dios la que gobierna su mensaje, su mente y su corazón. Es decir, los que nos paramos acá, mis amados hermanos, y los que nos visitan hoy, no lo hacemos con la convicción de que nuestras palabras pueden transformar a nadie. De hecho, sabemos que no es posible que eso pase. Pero lo que sí sabemos es que Dios está en medio de su pueblo y que Dios va a hablar y que lo que usted está escuchando hoy, ahora, deténgase un momento y míreme. ¿Qué piensa usted que está pasando hoy? ¿Qué piensa usted que está pasando en este momento? No mire a Álvaro Rivera, ni mire a Daniel Serrano cuando se pone acá. ¿Qué piensa usted que está pasando en este momento? ¿Usted cree que Dios está hablando en este momento? ¿Cree usted que Dios lo trajo porque quiere decirle algo? Yo espero que creamos esas cosas. Y si no las creemos, espero que hoy sea el día en que Dios transforme su corazón para que usted abrace la fe en Jesús y que de ahora en adelante el deseo de su alma sea escuchar las palabras de Dios.
¿Tu reverencia y tu gozo en relación al domingo demuestra que esto es verdad? ¿Demuestra que esto es verdad? No, yo voy a llegar un poco tarde porque al final a veces se alargan al principio y si llego a 11:30, 12, alcanzo la mitad del sermón. Bueno, ten cuidado. Tienes un problema grave. Porque si Dios está acá y si Dios está hablando, tal vez tú no estás reflejando eso. Tal vez no es una convicción para ti. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en la relación a cómo vemos este día. Ahora, el discurso entonces, o el sermón ante la primera iglesia gentil, esto es maravilloso. Vamos ahora a desplegar. Recuerden que cuando empezamos la serie yo les dije, más o menos 1 de cada 2 palabras en Hechos son sermones. Bueno, aquí vamos a ver otro sermón. La introducción de Pedro es maravillosa, versos 34 y 35, y él dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas y que quiere alcanzar a los gentiles. Esa es la introducción de su sermón. Su primer punto, su primera enseñanza es que el mensaje es el mismo que se le dio a Israel, verso 36. Dice, el mensaje que él envió al pueblo de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. El primer punto es importante. El mensaje que se le predica a los gentiles es el mismo que se le predica a los judíos que se convierten al Señor. Y ese mensaje es que la única manera de tener paz delante de Dios es a través de Jesús y que Jesús es el Señor de todos. Sencillo. La única manera para tener paz con Dios es a través de Jesús. Y Él es el Señor de todos los hombres. Ahora, es interesante porque Él le está hablando a un centurión, a un romano que cuando se le llama a adorar al César, Él tiene que adorarlo. Y Él tiene que reconocer que el César es el Señor. Pero acá Pedro le dice, no, el César no es el Señor. Jesús es el Señor. Ahora, el segundo punto, versos 37 al 38, es que Jesús fue ungido como rey, no con aceite, sino con el Espíritu Santo y con poder. Verso 37, ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautizo que Juan predicó. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lo segundo que dice Pedro es hablar acerca de Jesús, el Jesús histórico, el Jesús que vivió y que caminó por la tierra, que hizo mucho bien a los hombres y que sanó a los que estaban oprimidos por el diablo. Pero lo hizo porque él había sido ungido por Dios, escúcheme bien, no con aceite como se ungían a los reyes. Jesús fue ungido por Dios, declarado rey y Mesías, por su Espíritu Santo y por el poder que le fue dado. Por eso Él es el Señor de todos. Lo tercero que Pedro dice es que Jesús resucitó de los muertos. Ahora, el verso 39, es lo tercero, y es que Jesús fue muerto en la cruz. Él fue colgado en el madero, literalmente dice Pedro allí. Y la Biblia dice que todo aquel que se ha colgado de un madero es maldito. Es decir, la razón por la cual Jesús puede traer paz a los hombres para con Dios es que Jesús tomó la maldición que los impuros merecíamos y pagó por esa maldición del pecado para que ahora tengamos paz para con Dios. Eso es buena noticia, mis hermanos. Que el que sí es puro, que el que sí está lejos de toda inmundicia, se hizo inmundo en la cruz para que los inmundos pudiéramos ser puros delante de Él. Gloria al Señor. Ahora el tercer punto es que luego de que Él fue muerto en la cruz, el cuarto punto nos habla de que Jesús resucitó de los muertos y se ha manifestado a quien Dios ha escogido de antemano. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a los que comimos y bebimos con Él. Pedro dice, mire, Jesús se levantó de los muertos. Y aunque en un sentido todos fueron testigos de eso, solo se manifestó a los que Dios había escogido antes. Tal vez usted está acá y dice, oh, estoy coleccionando sermones escuchados sin volverme cristiano. Uno más.
usted tiene un problema, porque eso lo pone en una situación peligrosa, porque puede evidenciar entonces que simplemente hasta este momento Dios no ha querido revelarse a usted, porque no depende de usted, sino depende de Él. Nadie puede oponerse a Él. Si Él quiere revelarse a usted, y si usted ha sido, dice, escogido desde antes por Dios, Él se mostrará a usted. No importa qué tanto usted crea que puede oponerse. Ahora, la muerte y la resurrección de Jesús son el corazón del mensaje. Tanto la vida de Jesús como su muerte son eventos históricos. Pedro incluye detalles interesantes como que ellos comieron y bebieron con Jesús. Porque habían algunos que decían Jesús no resucitó en verdad. Fue una alucinación. Fue un espíritu visible. Pero Pedro dice no, nosotros comimos con Él. Y nadie come con una visión, ¿cierto? Finalmente el mensaje del cual ellos son testigos y el que se les manda a predicar, verso 42 dice, y nos mandó a predicar al pueblo y a testificar con toda solemnidad que este Jesús, escúchame bien, es el que Dios ha designado como ¿qué? Juez de los vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas de que por su muerte, por su nombre, perdón, todo el que cree en él recibe perdón de pecados. Mis hermanos, esta es tal vez la parte más aborrecida del Evangelio por los que cierran su corazón. Y es que Jesús ha sido designado como el juez. Eso quiere decir que depende de Jesús declarar a alguien inocente o culpable. Eso quiere decir que depende de Jesús quién va a su reino eterno después de morir y quién va a una eternidad separado de Él en el infierno. Esto es algo fuerte, porque a veces nos dibujan una imagen de Jesús algo ambigua y rara, como un Jesús puro amor, que no es justo, que no es capaz de enviar a nadie al infierno. Si fuera por Jesús nadie va al infierno, todos va, pero es por el Padre. No. En la Trinidad hay unidad. Y de hecho Juan capítulo 5 nos dice que el Padre le dio todo el juicio ¿a quién? Al Hijo. Jesús también dice en Mateo, el que me niegue a mí delante de los hombres, yo lo negaré delante de el Padre. El juicio de Dios en el día final dependerá de qué testimonio da Jesús de nosotros. Ahí nosotros en el tribunal celestial delante de Dios y Jesús allí junto al Padre. ¿Quién es este? Solo hay dos posibles respuestas que saldrán de la boca de Jesús. La primera es la que anhelo que todos podamos escuchar aquel día. Y es que Jesús diga, Padre, Él es uno de los míos. Él es uno de mis ovejas. Pero la segunda respuesta, mire, todos los que están acá escucharán una de las dos. La segunda respuesta será, apártate de mí, nunca te conocí. ¿Qué respuesta quiere usted escuchar hoy? ¿Qué respuesta quiere usted escuchar aquel día cuando estemos delante del Señor? Jesús, también dice Pedro, es de quien dan testimonio todos los profetas de que por su nombre, todo el que cree en Él recibe perdón de pecados. Ahora, lo asombroso y la paradoja del Evangelio, mis hermanos, es que Jesús es tanto juez de todos los hombres como salvador de todos los hombres. Eso es una paradoja impresionante. El único que tiene todo el juicio en sus manos para enviar a los pecadores al infierno es el único que también puede hacerlos justos por su muerte en la cruz, otorgándoles fe para que creamos en Él. Esto es maravilloso. El juez que tiene toda la autoridad también se entregó para que nosotros podamos ser rescatados. Delante de Dios, todos los hombres son vistos como impuros. Ninguno de nosotros tiene buenas obras que exhibir. Ninguno de nosotros ha sido obedientes a Dios.
Todos estamos bajo el juicio que el Hijo ejecutará al final. Sin embargo, los profetas atestiguaron, el Antiguo Testamento habla de que Él también sería el Rey, el Cristo, el Mesías, es decir, el que salvaría a su pueblo. Cantamos alguna canción que es muy bonita, Jesús nuestro juez y rescate. Así es. Jesús viene a ser entonces el rescate de los enjuiciados, viene a ser el que redime a los que estaban condenados. En su muerte, mis hermanos, Él viene a asegurar la limpieza del pecado de los impuros, no solo para judíos, sino también para gentiles. Gentiles como Cornelio y todos los que estaban reunidos con Él. Pero escúcheme bien, gentiles también como usted y como yo. ¿Por qué entonces estamos acá reunidos 2000 años después con un corazón como el de aquellos hombres que estaban en la casa de Cornelio? ¿Por qué estamos acá afirmando que estamos en la presencia de Dios y que Dios mismo nos está hablando? ¿Por qué? Estamos acá porque la puerta del reino de los cielos se abrió para los gentiles. Pero debemos saber que desde aquel día esa puerta no se ha cerrado, ni se cerrará, hasta aquel día donde el último gentil entre por ella y confiese que Jesús es el Señor. Y aquel día, dice la Escritura, el Rey volverá. Esto es algo glorioso, hermanos, el mensaje del Evangelio. Jesús es el Señor, es el juez y es el Salvador de todos los hombres. Este es el mensaje que nosotros proclamamos. Este es el mensaje por el cual nosotros vivimos. Mis amados, si esa puerta se abrió para que usted y yo entráramos, nosotros no podemos cerrarla ni dejar de abrirla para otros. Esta puerta tiene que ser abierta para nuestra familia. Esta puerta tiene que ser abierta para que nuestros hijos, que deben ser instruidos en la palabra del Señor, puedan entrar y confesar fe y declarar que Él es el Señor. Esta puerta debe ser abierta para que nuestros familiares y nuestros cercanos vengan a Él. Ninguno, escúcheme bien, ninguno debe ser visto como indigno. Todos deben escuchar. Todos deben escuchar. Este es el mensaje por el que nosotros damos nuestras vidas. El mensaje por el que anhelamos que nuestros hijos vivan. El mensaje por el cual hemos recibido perdón de pecados. Hace un par de días estaba viendo un video, la verdad, soy sincero, no aguanté verlo todo. Y fue el video de un lugar remoto llamado Rajastán. Y un templo que está allí que es el lugar turístico de ellos, se llama Karni Mata. Y ese templo está en una zona, creo que es la zona noreste de la India. En ese templo se adora las ratas. Porque en su mitología, porque es mitología, eso no es. Ellos creen que una de las diosas que tuvieron fue confinada para que ella y sus familiares reencarnaran en ratas antes de volver a reencarnar en seres humanos. Más de 25,000 roedores siendo alimentados constantemente. Se considera una bendición que usted ofrezca un dulce y la rata venga a comerlo de su mano. Se considera una bendición que la rata pase por encima de sus pies. Es un lugar donde hay varios escalones y donde hombres y mujeres y niños se arrodillan para besar los escalones, poniendo su confianza de salvación en eso. Mis amados, ese es el mundo en el que vivimos nosotros. Ese es el mundo en el que vivimos, más allá de nuestra nación. Hombres que sacrifican animales y que creen que los animales les pueden dar salvación. Hombres que creen en cualquier suerte de cosas que necesitan escuchar el Evangelio. Pero tal vez para nosotros algunos de ellos son vistos como indignos o como impuros. El corazón de las misiones es que no hay hombre impuro delante de Dios, que todos pueden ser traídos a Él. El corazón de nuestras misiones locales, a nuestros vecinos, a nuestros hijos, a nuestros amigos, es que creemos que esa puerta está abierta y que todos los hombres deben entrar por ella.
Sea la gloria a Dios, que Él abrió las puertas de su reino para que hombres como usted y como yo, gentiles, 2000 años después, estemos aquí y digamos, Él es el Señor. Solo por medio de Él hay perdón de pecados. Pero mis hermanos, la historia no termina aquí. Las próximas 2 escenas de este relato nos mostrarán cómo Dios confirma su obra enviando su Espíritu Santo a los gentiles en algo como un Pentecostés dado a ellos, y luego mostrando que ese reino se ha abierto y que aquellos que creen que han recibido el Espíritu Santo son bautizados, y podemos clamar entonces que la iglesia gentil comenzó. Gloria sea a nuestro Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, amado, porque en ti hay victoria, porque podemos confesar que venciste a la muerte. Podemos confesar, Señor, que tú eres el Rey soberano y justo. Podemos confesar que no podemos llamar impuro a lo que tú has querido limpiar, Señor. Tú has querido limpiar a aquellos que hoy son inmundos. Y nosotros tenemos que proclamar esta verdad, Señor. Te damos gracias y te damos gloria a ti, nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro ungido, nuestro victorioso Señor. En Cristo Jesús. Amén.